Buenos días para todos. Ya decía Tavo en la dirección, ¿no?, que Dios nos ministre y en realidad ya nos ha ministrado, ¿verdad? Porque a través de las oraciones, de la participación del pan, de la copa, de las alabanzas, Dios va ministrando nuestros corazones. Por eso es que, si bien está buena la tecnología y hay que aprovecharla, y bueno, cuando uno realmente está imposibilitado de venir, es bueno que se conecte, pero nunca lo mismo, ¿eh? Nunca es lo mismo estar en la comunión con los hermanos, ¿eh? Es en la comunión con los hermanos donde Dios envía bendición y vida eterna, ¿eh? Está bueno escuchar un mensaje cuando uno está, yo qué sé, yendo al trabajo, está bueno, uno se puede conectar, puede usar la tecnología para eso, pero nada nunca va a sustituir el estar con los hermanos, ¿no? El Señor me ha ministrado a mí hasta ahora, ¿no? Y qué bueno que es compartir eso. Traigo saludos de mi familia que quedó allí en la escuelita dominical de Manga y de toda la congregación allí de Manga para tantos hermanos queridos, amados, ¿no? Familia, amigos que tenemos acá, sin duda, que para nosotros es un privilegio también estar una vez más con ustedes. Vieron que la Biblia es un libro muy sincero, es el libro de Dios, ¿no? Y cuando quiere hablarnos acerca de una persona y ponernos como ejemplo la vida de una persona, no minimiza sus errores, ¿eh? Quizás si nosotros hiciéramos un libro acerca de nuestros héroes o de las personas que tenemos como referentes, minimizaríamos sus errores o trataríamos de justificarlos o disimularlos, pero la Escritura no hace eso, ¿no? Y cuando nos habla de una persona, para mirar su vida, para buscarnos, reflejarnos en ella, lo hace así, sin tapujos, ¿no? Y hoy vamos a estar mirando en la vida de Jacob, Génesis 32. Va a ser el texto donde más nos vamos a centrar, pero vamos a estar viendo algunos versículos anteriores de la vida de Jacob. Ustedes saben que Jacob, bueno, creció en la pancita con su hermano Esaú. Cuando fue a nacer, los hijos de Rebeca, cuando fueron a nacer, e Isaac, ¿verdad? Salió primero Esaú, era el primogénito, después salió Jacob. Y Jacob y Esaú empezaron a crecer y realmente Jacob se fue convirtiendo en una persona bastante complicada. Podríamos decir que hacía honor a su nombre. Vieron que los nombres tienen mucho que ver después con la personalidad de las personas. Y Jacob, el nombre Jacob quiere decir engañador, usurpador, ¿no? Por ahí viene el significado de ese nombre. Ahora, Jacob, bueno, cuando vemos su vida, vemos que podríamos definirlo, por lo menos gran parte de el inicio de su vida y hasta bastantes años, capaz que uno lo miraba y decía, qué sinvergüenza Jacob, ¿no? Porque él estaba para la de él, ¿no? Él buscaba su propio beneficio, buscaba lo suyo, quería quedarse siempre con lo mejor y bueno, y lo hacía a costa de quien fuere y como fuere, ¿no? Y así fue que, tomando en cuenta a Esaú, que dice la Escritura que era un profano, que no le daba el peso a las cosas del Señor como realmente eran, Esaú vende su primogenitura por un plato de guiso, podríamos decir, ¿no? Y Jacob entonces ahí hace esa jugada y se queda con la primogenitura de su hermano. Pero después llega el momento de la bendición del padre de Isaac, que quería bendecir al primogénito, entonces ya no veía bien y lo llama, dice, bueno, anda a cazar algo allí al monte donde él siempre estaba, tráeme algo y prepáramelo para que yo coma, esté contento y te bendiga. Y allí está la madre, ¿no? Y esa, digamos, perjudicial separación que habría entre el padre y un hijo y la madre y el otro hijo por el otro lado. Y entonces hacen toda esa tramoya, ¿no?, que ustedes recuerdan, de que se hace pasar por el hermano, ¿no?,
y se queda con la bendición del hermano. O sea que no solamente se quedó con la primogenitura, sino que se quedó con la bendición también de su hermano Esaú. Y todo esto era en base a engaños, en base a salirse con la de él, ¿no? Y entonces Jacob, cosecha el resultado de sus actos, ¿no? Imagínese su hermano lo contento que estaba con Jacob, ¿no? En un momento dice su madre, tenés que irte, tenés que desaparecer de acá. Andate para allá, para la tierra lo más lejos posible, donde está nuestra familia lejana, porque tu hermano te quiere matar, ¿no? Te quiere matar. Esaú lo quería matar, no lo podía ni ver. Ya había soportado demasiado de este hombre y realmente tenía fundadas razones para estar enojado, muy enojado. Y entonces se va Jacob y parte. Y allí cuando Jacob parte, en el capítulo 28 del libro de Génesis, tiene un encuentro con Dios, tiene una manifestación de Dios, ¿no? Y estos versículos, que no los vamos a leer porque vamos a solamente a referirnos a algunos, son muy importantes porque son el primer encuentro que Jacob tiene con Dios. Hasta ese momento él había escuchado sin duda de su padre, de su abuelo, ¿no? De su familia, acerca de este Dios. Pero acá tiene un encuentro y una manifestación personal de Dios hacia su vida y se aparecen entonces el Señor en esa escalera que subía y en lo alto estaba Dios. Y dice el versículo 13, él se había puesto a dormir con una almohada un poquito dura, ¿no? Una piedra, y dice el versículo 13, y he aquí, 28:13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, ¿no? De aquella escalera, y dice, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es tremendo este pasaje porque Jacob, así como él era, tiene una manifestación de Dios, que sin duda es por la gracia de Dios. Y Dios le hace una promesa incondicional. ¿Se dan cuenta de eso? Dios le promete, yo estoy contigo, voy a estar contigo, voy a traerte de vuelta a esta tierra. Mi presencia va contigo, mi protección va contigo. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. O sea que hace la extensión de esa promesa que le había hecho a Abraham, ¿no? En tu simiente, está hablando del Señor Jesucristo, sin duda, del Mesías, venidero. Y lo hace en forma totalmente por gracia, ¿no? Y totalmente incondicional. Le dice, yo voy a hacer esto contigo, yo voy a hacer esto contigo. No te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremenda la promesa de Dios. Y acá un poquito nos podemos ver reflejados, hermanos, ¿no? Porque Jacob realmente no había hecho nada para merecer esto y todo lo contrario, ¿no? Había hecho mucho para no merecerlo, ¿no? Pero la gracia de Dios y el propósito y el plan de Dios le alcanza. Y nosotros somos parecidos en eso con Jacob. Porque nosotros ningún mérito tenemos en nosotros mismos para que Dios nos haya mirado, para que Dios nos haya amado y que nos haya buscado y nos haya salvado. Pero Dios nos dice en su palabra que Él empezó en nosotros una buena obra y la completará hasta el día de Jesucristo. Y eso es por su fidelidad y es por su gracia. Él tiene el propósito de hacernos conformes a la imagen de su Hijo y Él no va a dejar su obra por la mitad. Él te va a transformar conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es incondicional. El Señor lo va a hacer así si vos sos un hijo, una hija de Él. Ahora Jacob entonces se despierta, dice, este es un lugar terrible, Dios está acá, Dios es real. Ese Dios de mi abuelo, ese Dios de mi padre. Pero todavía seguía siendo el Dios de su abuelo y el Dios de su padre. Y no era su Dios. Porque él cuando termina este capítulo hace un voto.
Y dice en el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea que él dice, si Dios cumple con esto, él va a ser mi Dios, ¿no? Estamos viendo que Jacob tenía como un peregrinaje espiritual, ¿no? Todavía Dios no era su Dios. Él estaba todavía tanteando el agua, vieron a ver si estaba tibia, fría, ¿no? Todavía no se había tirado al agua, todavía Dios no era su Dios. Si bien tenía una manifestación y un acercamiento a Dios, y Dios le había dicho, yo voy a hacer esto contigo, pero él todavía no puede declarar, Dios es mi Dios. Y esto lo vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos. Entonces Jehová será mi Dios. Hasta ese momento, Dios era el Dios de sus padres. Y capaz que acá hay algún niño, adolescente, joven o persona adulta, ¿no?, que todavía Dios no es su Dios. Que Dios es el Dios de sus padres o de sus abuelos o de sus tíos o de sus amigos. Pero Dios quiere ser tu Dios. Hay un dicho que dice, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. No alcanza con que Dios sea el Dios de tu familia. Tú tenés que tener un encuentro personal con Jesucristo. Dios te está buscando y te quiere salvar a ti. Y bueno, después Jacob entonces emprende ese viaje y ustedes saben un poco la historia, ¿no? 20 años iba a estar en ese viaje, más que viaje, ¿no?, una estadía gigantesca, en la casa de Labán. Y Labán era un peso pesado, ¿no? Labán era un hombre muy difícil, ¿no? Podríamos decir, capaz que hasta más difícil que Jacob, ¿no? Labán lo hace trabajar para él, se da cuenta, bueno, Jacob era un buen laburador, ¿no? Lo hace trabajar para él, prometiéndole una hija, ¿eh? Pero cuando trabaja 7 años, por Raquel, que era la que él estaba enamorado de Raquel, pasa ahí una por otra, ¿no?, y le pone a Lea, ¿no? Se casa con Lea. Dice, no, acá no se suele hacer acá de esa manera. Primero se casa la grande, después la chica. Dice, bueno. Entonces trabaja 7 años más por Raquel y se casa con su amada Raquel. 14 años iban ya. Y sigue trabajando y le iba cambiando el sueldo, le iba cambiando las cosas. Era un tipo muy complicado de Labán, ¿no? Bueno, no, si te vas a quedar con los animales que nazcan de esta manera, no, ahora como están haciendo más de esta manera, te vas a quedar con lo que nazcan de otra manera. Y Dios lo seguía bendiciendo, y Jacob se iba enriqueciendo de esa manera, porque Dios estaba con él, por la gracia de Dios, ¿no? Pero dice, estamos salteando mucho de la historia, el capítulo 31, dice, ya estaba él casado con las hijas de Labán, pero dice el versículo 1, y oía Jacob las palabras de los hijos, varones, ¿no?, de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Ya estaban tramando cosas, ¿no? Dice, miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. O sea que se estaba generando un mar de fondo, un mal ambiente, ¿no?, contra Jacob, y bueno, lo empezó a percibir, ¿no? Pero también pasó otra cosa, dice el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces Jacob fue a hablar con sus esposas, ¿no?, con Lea y con Raquel, le planteó la situación, y ellas dijeron, listo, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Y bueno, fiel a su manera de actuar, Jacob deja que Labán se vaya a hacer algunas cosas y ahí agarra sus cosas y se va, ¿no? No le avisa nada, se va con sus hijas, se va con sus nietos. Nada, imagínense Labán qué contento que estuvo también con eso, ¿no? Así que lo fue a buscar con muchas personas, como con un ejército, ¿no? Fue atrás de él. Pero mientras iba atrás de él, Dios le dijo, ni se te ocurra levantarle la voz a Jacob. No tocarlo, ni se te ocurra tratarlo mal, ¿no? Y Labán entonces ahí puso el freno, ¿no? Y cuando llegó, le increpó, le dijo un montón de cosas, pero al final, bueno, esta relación tan tensa que ellos tenían
terminó poniéndose un punto final. Pusieron un majano, como un mojón allí, y dijeron, bueno, ni vos vas a pasar para allá para hacerme daño, ni yo para acá para hacerte daño. Este mojón es lo que nos separa. Pero miren lo que dice el versículo 53 del capítulo 31. Dice, el Dios de Abraham, vamos a leer el versículo 52, testigo sea este majano, dice Labán, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, ya estaban hablando de sus antepasados, juzgue entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía, Isaac su padre. Él no dice, juro por mi Dios, todavía no. Juro por quien teme mi padre. Todavía Dios no era su Dios. Pero bueno, Labán se va y entonces Jacob se dispone a ir hacia Canaán, ¿no? Y estaba todo bien que Dios le dijera que fuera hacia Canaán, ¿no? Pero ¿quién estaba en Canaán? Esaú, ¿no? Estaba su hermano. Y había una cosa que Jacob sabía, ¿no? Y era que el tiempo no solucionaba las cosas. Que habían pasado 20 años, pero que el tiempo no soluciona las cosas, ¿no? Y hermanos, eso es una realidad de la vida, ¿no? Si yo he ofendido a alguien, el tiempo no soluciona las cosas. Solo el perdón soluciona y reconcilia a las personas, ¿no? Pueden pasar 20 años, 50 o 100, ¿no? Pero donde hay una ofensa, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay reconciliación, no se soluciona. Hay que perdonar para poder solucionar y arreglar la herida. Y Jacob iba entonces hacia aquel lugar en obediencia a Dios. Porque eso sí, ¿verdad? Él escuchó de parte de Dios, si bien quería salir de un lugar que se cortaba el ambiente con tijera, pero además Dios le dijo, tenés que volver. Y Dios dijo, bueno, si Dios me dice, aunque esté mi hermano allá, Esaú, voy a volver. Y fue como los primeros pasitos de obediencia que empezó a dar Jacob. Ahora Jacob dice, bueno, me voy a tratar de alivianar el panorama allí. Entonces dice, mandó mensajeros. Dice, vayan ustedes primeros, encuéntrense con Esaú y díganle que yo no necesito nada, que me he enriquecido, que no necesito la primogenitura aquella, ni ninguna cosa, ni las bendiciones, ni nada, yo tengo de todo, ¿no? Entonces le mandó mensajeros, ¿no? Y volvieron los mensajeros y dicen, viene Esaú con 400 hombres. Opa, ¿no? Se complicó, ¿no? Y entonces Jacob dijo, bueno, me viene a matar. Mis pecados me van a alcanzar. Entonces se para a su campamento en 2 campamentos y dice, bueno, por lo menos si ataca un campamento, el otro puede zafar, ¿no? Y venía ahí pensando a ver cómo podía hacer. Pero acá lo vemos a Jacob orando, quizá por primera vez una oración directa hacia Dios. En el capítulo 32, vamos a leer allí el versículo 9. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, fíjense cómo se refiere, ¿no? Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y miren lo que dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Hace una oración realmente de corazón, ¿no? Se refiere, sí, al Dios de sus padres, ¿no? Se coloca a él como siervo, ¿no? Pero le pide a Dios eso que él necesitaba, ¿no? Él estaba realmente en una necesidad muy grande. Las mejores oraciones vienen de las mayores necesidades, podríamos decir, ¿no? Y él reconoce la bondad de Dios,
su mano generosa, su gracia, cómo Dios lo había tratado. Él había atravesado aquel Jordán con un palo en la mano, y ahora venía sobre 2 campamentos, con esposas, con hijos, con siervos, con ganado. Dios lo había prosperado tremendamente y él reconoce que era la mano de Dios, que era la gracia de Dios. Y él temía por su familia. Ya no era aquel egoísta, egocéntrico, que pensaba solo en sí mismo. Había madurado. Él ahora temía por los demás, por los suyos, ¿no? Y eso es parte de la madurez, ¿verdad? Cuando uno deja de sentirse el ombligo del mundo y empieza a pensar en otros, en los demás. Él ahora era padre de familia, él ahora se preocupaba en la protección de los suyos. Y recuerda las promesas de Dios. Y es muy específico, dice, líbrame de su mano, porque le temo. Muy específico y muy sincero. Y está bueno ser así en nuestras oraciones, ¿no? Muy específicos y muy sinceros. Ahora él piensa, bueno, voy a tratar de apaciguar, igual sigue con sus mañas humanas, ¿no? Dice, voy a tratar de apaciguar su ira. Entonces empieza a mandar grupos con regalos, ¿no? Manda un grupo con ganado, manda otro grupo con ganado, ¿no? Como que gente que se adelantara para regalarle cosas. Entonces dice, cuando llegues allí, decile, ¿qué es todo esto que ustedes traen? No, todo esto es un presente que te da tu hermano y allá atrás viene tu hermano, ¿no? Y venía el segundo grupo y tenía que decir lo mismo. Todo esto es un regalo de tu hermano y allá atrás viene tu hermano. Entonces ahí lo iba a ir apaciguando un poco, ¿no? Así pensaba Jacob. Pero él sigue en este camino y se sigue acercando y llegamos hasta un momento culminante de su vida que empieza en el versículo 22 del capítulo 32, ¿no? Dice que el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. ¿Saben que Jaboc quiere decir vaciarse? Interesante, ¿no? Como que él deja todo, allí queda solo. Se los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que quiere decir rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Un momento muy especial y muy misterioso, porque esto que ocurrió acá, bueno, uno puede leer muchos comentarios y no está tan claro qué pasó acá, ¿no? Lo que sí sabemos, y que es bastante la opinión de los estudiosos, es que este varón de Dios que se aparece aquí es una manifestación preencarnada de Jesucristo, ¿no? Era Dios. Y Dios manifestado en carne, antes de su encarnación, tiene que ser y tendría que ser el Señor Jesucristo. Ahora, saber o pensar eso no quita el misterio de la cuestión, ¿no? Porque dice que él queda solo y de pronto viene un varón y se traba en lucha. Sin mediar palabra, ¿no? Sin mediar palabra. ¿Jacob sabía quién era? No sabemos, ¿no? La cuestión es que empieza a luchar, ¿no? No era un boxeo, ¿no? Sino que era una lucha como trenzados, ¿verdad? Como trenzados en lucha. Y dice que no luchan un ratito, sino que luchan horas, hasta que empieza a salir el sol. Y dice que cuando el varón, ese misterioso varón, vio que no podía con él, ¿no? Y bueno, dice, ¿cómo que no podía con él? ¿No?
Bueno, digamos, Jacob no se rendía, ¿no? Jacob no se entregaba, Jacob seguía peleando. Ahora dice que este varón misterioso toca el muslo y se descoyunta, se sale de la articulación de su lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo que no podía poner, ¿no? Si lo empezaba a tocar así, lo dejaba todo descoyuntado, ¿no? Pero la cuestión era que, por algún motivo misterioso, este varón quería que él se entregara, que se rindiera, que él mismo, bueno, declarara el final de la pelea. Había algo también con el alba, ¿no? Porque él quería que lo dejara, porque después le dice, déjame. Dice, era claramente mucho más poderoso que Jacob, pero le dice, déjame, ¿no? Quería que lo dejara, ¿no? Porque raya el habla, porque viene, ya está saliendo el sol, ¿no? No sabemos por qué. Pero Jacob dice, no te dejaré si no me bendices. Y ahí seguía en esa lucha, ¿no? Y estaban hablando trenzados, ¿no? No era que estaban tomando agua un poco, vamos a parar un poquito y, che, ¿cómo te llamas? ¿No? No. Estaban trenzados, ¿no? Imagínense allí y dice, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, Jacob. Y no es poca cosa eso, ¿no? Él dice, ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Yo soy el engañador. Yo soy Jacob. Y dice, no vas a ser más Jacob. Ahora vas a ser Israel. Israel quiere decir príncipe de Dios. Dios lucha, el que lucha con Dios o Dios gobierna. Recibe una nueva identidad, un nuevo nombre. El nuevo nombre va asociado a la nueva identidad. Pasa a ser una persona distinta después de este encuentro tan especial. Pero recibe también, dice el versículo 29, que lo bendijo allí, ¿no? Recibe una bendición nueva de parte de Dios. Es bendecido por Dios y recibe una nueva visión, una nueva perspectiva de la vida. Porque Jacob sabía que este era Dios, porque después vieron lo que declara, dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él sabía que podía haber muerto. No murió porque Dios no quiso. Se vio a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Y a partir de ese momento en que él vio a Dios, que él se encontró con Dios de esa manera, recibió esa nueva visión, esa nueva perspectiva de la vida. Y saben, cuando nosotros recibimos a Cristo, nos pasa lo mismo. Cuando vos recibís a Jesucristo, cuando tenés un encuentro personal con Jesucristo, cuando te encontrás frente a la cruz, como recién estábamos celebrando, y entendés, Jesucristo murió por mí. Eran mis pecados los que lo cargaron allí, ¿no? Él murió en mi lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y cuando uno tiene esa experiencia con Jesucristo de arrepentimiento y fe, dice la Escritura que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Pasa a ser una nueva persona, tiene una nueva identidad. Ya no es el engañador, ya no es el que pensaba solamente en sí mismo, el que luchaba por sus propias cosas y no les importaban los demás, ¿no? Ahora yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Recibís esa nueva identidad, un redimido. Eres distinto, eres distinta, una nueva identidad. Pero recibes una nueva bendición también, ¿no? Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual has recibido en Jesucristo, ¿no? No estamos hablando de bendiciones materiales, que el Señor también puede darlas, ¿no? Pero bendiciones espirituales. Todas esas bendiciones espirituales que Él nos ha bendecido, ¿no? El ser un hijo suyo, ser perdonado, ser redimido, el tener una herencia en los cielos. Todas esas cosas tenemos una nueva bendición, pero también tenemos una nueva visión, una nueva perspectiva de la vida. Ya no vamos a vivir solamente para las cosas de acá, de esta tierra, de este mundo, sino que ponemos nuestros ojos en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Qué encuentro personal que tiene este Jacob aquí, ¿no? Después faltaba la reconciliación con su hermano. Cuando llega su hermano se ponen frente a frente y Jacob se va inclinando ante él y Esaú cuando lo ve dice, ya está, dejate de inclinarte, vení, y le da un abrazo y lo perdona.
Pero quiero leer con ustedes el final del capítulo 33. Dice el versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel. Un altar que llama El Elohe Israel. ¿Y saben qué quiere decir eso? Dios, el Dios de Israel. ¿No? Ahora sí, ¿no? Ahora Dios es mi Dios. Yo ya no soy Jacob, yo soy Israel, dice, ¿no? Y Dios es mi Dios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ahí llega a completarse ese peregrinaje, ¿no? De que estaba viendo a ver cómo era la cosa con Dios, pero ahora él también cumple su parte del voto y Dios a partir de ese momento es su Dios. Y qué bueno que nosotros, cada uno de los que estamos acá, podamos decir eso. Recién cantábamos, ¿no? Tú eres mi Dios, tu hijo soy. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decirle a Dios, tú eres mi Dios? Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Tú eres el que gobierna mi vida. ¿O todavía estamos como Jacob tratando de luchar con Dios, tratando de conseguir en forma humana, carnal, lo que Dios nos quiere dar desde su trono y en forma espiritual? ¿No? ¿Se dan cuenta de eso? Jacob estuvo luchando gran parte de su vida por obtener aquello que Dios ya le quería dar. Dios le quería llenar la vida, Dios quería bendecir su vida, ¿no? Y él luchando en forma carnal y egoísta. Y a veces nosotros podemos ser encontrados luchando con Dios. Una cosa es luchar junto a Dios, ¿no? Por su obra, por su causa, ¿no? Y bueno, eso está muy bueno, ¿no? Pero otra cosa es luchar en contra de Dios. Si Dios te está guiando a algo que tú le resistes, si vos resistís carnalmente a algo que sabés que es de Dios, ¿qué te parece? ¿Que vas a vencer? ¿No? ¿Será inteligente, sabio, contender, luchar con el Todopoderoso? ¿No será mejor recibir y aceptar su plan para tu vida? ¿No será mejor decir, Dios, ya que vos querés hacer algo con mi vida y no vas a desistir, no vas a tirar la toalla, yo también me sumo a lo que vos querés hacer con mi vida, ¿no? Unirnos al plan de Dios para nuestra vida, sin duda que va a ser de gran bendición. Así que, si no hemos tenido todavía un encuentro personal con el Señor Jesucristo, bueno, hoy es el momento, hoy es el día de salvación, ¿no? Pero si ya somos hijos de Dios, si ya sos un hijo o una hija de Dios, no te resistas a la obra de Dios en tu vida, ¿eh? Dios quiere hacer contigo cosas mucho mejores que lo que vos podrías llegar a hacer en tu sabiduría, en tus conocimientos, en tus capacidades, ¿no? Dios nos usa aún en nuestras debilidades y gracias a nuestras debilidades. Porque vieron que Jacob nunca fue el mismo, ¿no? Quedó descoyuntado y se fue rengueando de la pelea. Es decir, si el hermano venía a él con intención de matarlo, ni siquiera podía salir corriendo. Solamente podía depender de Dios, ¿no? Y hay veces que Dios permite en nuestra vida alguna debilidad, algo que nos tira abajo a nuestro entender, ¿no? Que nos hace más débiles, que nos hace más dependientes. Pero si vos tenés una debilidad que te hace más dependiente de Dios, eso es una bendición. No es un castigo, no es una maldición, es una bendición, ¿no? Y Jacob aprendió, aún rengueando, yo puedo depender de Dios, de mi Dios. Y a partir de ese momento, Dios fue su Dios. Que a partir de este momento y todos los días de nuestra vida, Dios sea nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra.